¿Está? Entonces, tenemos el punto P de coordenadas -3, 1, y el punto Q de coordenadas 1, -2. ¿Sí? Bien. Entonces, me pide, primero que grafique, después me pide que lo exprese como par ordenado. El par ordenado, tengamos en cuenta, entre la componente en X y la componente en Y del vector. ¿Sí? Estos van con rayitas. Y después me pide la expresión cartesiana. ¿Está? La expresión cartesiana, trabajábamos con los versores y podíamos escribir vector A, esto es igual al vector A, ¿no? Al vector A como y al revés. La componente en X del vector por el versor Y más la componente en Y por el versor. ¿Está? Todo eso es lo que tenemos que buscar. O sea, básicamente, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente? ¿Está? Y para encontrar cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente en Y, este AX, yo la voy a encontrar haciendo que la componente en X del punto extremo menos la componente en X del punto inicial y a Y la voy a hacer encontrar haciendo la componente en Y del extremo menos la componente Y del punto inicial. ¿Está? Estas son las dos formulitas sobre las cuales yo voy a trabajar y a partir de ahí voy a empezar a escribir el vector en las distintas formas que me pide. ¿Sí? Este AX y AY son las proyecciones del vector sobre el eje X y la proyección del vector sobre el eje Y. Bien, entonces, vamos con el gráfico. Regla, nombre a los ejes. Si los ejes no tienen nombres, no vale el gráfico. ¿Está? Si el gráfico no tiene referencia, no vale el gráfico. Y si el gráfico no está hecho con regla, no vale el gráfico. ¿Sí? Entonces, importante. Regla, ponerle nombre a los ejes y ponerle referencias. No te digo que pongan todos los bits, pero algunos, para que yo no tenga que estar adivinando dónde ubicaron cada punto. Entonces, acá, para ubicar el punto P, me pide que tengo -3, -1, -2, -3, y tengo 1 en Y. Aquí va a estar el punto P. El punto Q tiene coordenadas 1 en X y -2 en Y. Acá tengo el punto Q. Bien, entonces, con regla, unimos el punto P con el punto Q, flechita que indica hacia dónde va el extremo, ¿sí? Y este es el vector A. ¿Está? Entonces, esto que yo tengo acá, desde acá hasta Profe, acá, ahí se, una pregunta, ahí se usa en la fórmula el réstamo, en el, digamos, el de P, porque sería el final menos el inicial. el final menos el inicial, tal cual. Ah, ok, gracias. Esto que tengo desde acá hasta acá es la proyección del vector en el eje X, y desde acá hasta acá, ¿sí? Es la proyección en el eje Y. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahora. Y vamos a decir, la proyección sobre el eje X, o sea, la componente del vector A en el eje X, va a ser igual a X del punto final. ¿Cuánto vale X del punto final? 1. Menos el X del punto inicial. ¿Cuánto vale el X del punto inicial? -3. Tengamos en cuenta los signos. Y este AX va a valer 1 más 3, 4. ¿Sí? Y ahora el AY, que
que me sale esa. Bueno, el y va a ser y del punto final, que es -2, menos el y del punto inicial, que es 1. ¿Sí? Este AY entonces va a ser -2 menos 1 me da -3. ¿Estamos bien? Y fíjense que yo acá tengo 1, 2, 3 unidades, que es la proyección, y por este lado tengo 1, 2, 3, 4 unidades, que es la proyección, que es lo que representa por ahí. Entonces, ahora, si yo lo quiero escribir un par ordenado, voy a decir que el vector A tiene la forma 4 menos 3, ¿sí? Y si yo lo quiero escribir su expresión cartesiana, voy a decir que el vector A tiene la forma 4 y menos 3 cotas. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Bien. No, y esto es básico. Y con esto sobre esto nos vamos a parar el resto de la materia, así que es importantísimo que lo tengan bien en cuenta de redondo, que es como el más simple de los Profe, simples. Nessi, vos nos decías que iba de P a Q, digamos. Sí, porque el enunciado del ejercicio dice dibujar el segmento orientado definido por P, que es el origen, y Q, que es el extremo, en un plano de 2 dimensiones R2. Ok, listo, listo. Profe, ¿los vectores no se simbolizaban con una flechita arriba de la letra? No, eso es física. En álgebra usamos rayitas. Profe, estos ejercicios están en la guía de práctica y usted la va a pasar después por WhatsApp. No sé si exactamente estos, pero, o sea, es que así, exactamente así, no, los números son distintos. Yo trato de no resolver los ejercicios de la guía, pero sí resuelvo ejercicios tipo, o sea, del mismo estilo que los que están en la guía. Y la guía se las paso. Yo, entre hoy y mañana, les paso el link, porque debería buscarlo. Pero sí se los paso. Es la Bueno, misma que gracias. el cuatripasado. Sí, es lo mismo que el 4 pasado. Creo que tengo el enlace. Creo que puedo entrar a la guía. Ahí me fijo. Dale, tiene que estar en el grupo igual del Claro, pasado. claro, Sí. porque creo que puedo entrar al grupo el cuatripasado. Me fijo y si lo Sí, encuentro lo está ahí, paso. había un drive, me parece. Sí, sí, eso, ¿No? al Drive. Igual, el práctico Somos está varios. en distintas carpetas en un drive. Bueno, le voy a abrir a mi perro antes que empiece a ladrar y vamos con otro ejercicio. Bien, ¿puedo borrar? Ya me modernicé y cambié de pizarrón. Ahora estilo estoy muy feliz. Lleno de pizza. Bueno, Ah, mal, es pizarrón de fibrón este. claro, ¿viste? ¡Ey! Está mejor que el de Claro, pizza. es verdad, es Se verdad, es ve, verdad. al menos, se ve un poco. Está Mal. modernizada, profe. No nos va a tosquear el sol. Claro, porque he cambiado también de ubicación. Estoy en la parte del garage más adentro de mi casa, para allá estaba en la parte del Claro, garage tenés más. biblioteca y atrás no tenías libros cerca. Claro, porque me moví de zona. Los voy llevando por toda mi casa. Sigan un par de cuatrimestres más y le voy a hacer tour por toda mi casa. Bueno, Ahí pasé al chat, el Drive. genial. Este, vamos a hacer un ejercicio similar a este, pero en R3. ¿Sí? Test prácticos es lo mismo, solo que vamos a estar trabajando en 3 dimensiones en vez de 2. Entonces, me pide encontrar las componentes y la expresión cartesiana del vector A en R3, sabiendo que el origen es el punto
punto P y su extremo es el punto Q. Entonces tenemos el punto P de coordenadas -2, -1, 2, el punto Q de coordenadas 0, 1, -2, y vamos a graficar y vamos a escribir como terna ordenada. Esto quiere decir que la terna ordenada va a ser X a Y a Z como vector A, y después la expresión cartesiana va a ser igual a XY, ¿sí? Más a Y más a Z K, ¿sí? Las proyecciones del vector sobre los distintos ejes multiplicado por los versos de los vectores unitarios. Bien, términos prácticos, necesitamos encontrar lo mismo que recién. ¿Cuánto vale a X, a Y y a Z? Y los vamos a encontrar de la misma forma. A X igual al X del punto extremo menos el X del punto inicial. A Y va a ser igual a la Y del extremo menos el Y del punto inicial. Y a Z va a ser igual a Z del punto final menos Z del punto. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia acá? Principalmente en el gráfico. ¿Está? ¿Por qué? Las tres componentes las encontramos de la misma manera que encontraremos los dos componentes en el ejercicio anterior. La cuestión está en que yo ahora voy a estar trabajando en un gráfico, en un sistema de coordenadas cartesianas, en donde voy a tener tres ejes. Y es importantísimo que me pongan bien el nombre de los ejes, porque dan vuelta. Y si bien hay un poco de consenso en esto, ¿sí? Tengamos en cuenta una cosa. Marquen de que salió medio chueco. El eje va desde el origen como hacia adelante es el eje X, ¿sí? Para adelante el X positivo, para atrás el X negativo. El eje horizontal es el eje Y, hacia la derecha el Y positivo, hacia la izquierda el Y negativo. Y el eje que va vertical es el eje Z, hacia arriba positivo y hacia abajo el Z negativo. ¿Está? Entonces, si a mí me pide encontrar el punto P, esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y y esta es la coordenada en Z, siempre, siempre, siempre es exactamente igual. ¿Está? Entonces, si yo tengo una coordenada en X de menos 2, de colorcito, quiere decir que yo me voy a ir 2 unidades hacia acá. ¿Sí? Acá yo tengo el X menos 2. ¿Está? Ahora, si yo tengo un Y que vale -1, quiere decir que yo me voy a venir una unidad hacia la izquierda. ¿Está? Entonces, si yo marco una paralela al eje de las X, bien, y marco una paralela al eje de la Y, en este punto es donde va a estar la conjunción entre el -2 de X y el -1 de Y. ¿Sí? ¿Está? Y ahora me dice que tengo un Z que vale 2, entonces yo tengo que subir 2 unidades. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una unidad acá, 2 unidades acá, el 2, ¿sí? Pero yo voy a subir 2 unidades de acá, o sea que esta misma distancia que yo tengo acá, la tengo que subir acá. ¿Está? Entonces, opa, estoy ando chueca. 2 unidades ahí, ¿sí? Tengo una unidad hasta acá y tengo otra unidad hasta ahí.
¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces el punto está como por allá atrás. Y acá va a estar el punto P. ¿Sí? A mí me gusta hacer como las cajitas. Y ahí Digo, le tendríamos porque, que estirar las líneas, profe, digamos, para que quede como tridimensional. bueno, eso es lo que iba. Que a mí me gusta hacer como la cajita. Este, porque a mí me sirve la cuestión tridimensional de esta caja. ¿Está? Y me falta uno por acá. Pero eso es una cuestión, oye, es una cuestión propia. ¿Sí? La cosa es que yo me moví 2 unidades para este lado, me moví 1 unidad para este lado, ¿sí? Hacia el negativo, y me moví 2 unidades para acá arriba, ¿sí? O sea, hice 2 unidades, que es el X menos 2, unidad, que es el Y menos 1, y después 2 unidades, y llegué, que es el Z2, y llegué al punto P, Profe, en ¿sí? el eje Z no le pongo un número de referencia. El referencia acá está. Lo que pasa es que tengamos en cuenta las tres dimensiones y está como por atrás. Entonces yo tengo acá, ti, 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 sería como mi otro lado de la caja, ¿sí? ¿Se entiende? Fijémonos en la caja. Tengo 2 unidades para atrás, de fondo, tengo 2 unidades para arriba, que es el Z2, y tengo 1 unidad para este lado, que es el Y-1. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿podría volver a explicar cómo hizo para agregar con la Z? Sí. A ver, tengamos en cuenta que yo me estoy yendo como hacia atrás del gráfico, ¿no? Entonces, visualicen esta parte de la situación. Porque en realidad, lo que yo tengo que hacer es correrme 2 unidades para el X negativo. Me corrí 2 unidades para el X negativo. Genial. Tengo que correr 1 unidad para el Y negativo. Me corrí 1 unidad para el Y negativo. ¿Sí? Y después tengo que subir 2 unidades. Pero el 2 unidades no es sobre, o sea, no voy al lugar de este eje, sino que tengo que hacer esta misma distancia, pero desde acá donde yo estoy parada. ¿Sí? Por eso es que les digo del temita este de la caja de 3 dimensiones, donde es como fácil encontrar ¿Sería el vértice. proyectada, profe? Quedaría todo proyectado, tal cual. ¿Sí? Entonces yo, estas 2 unidades que le subí acá de Z, ¿sí? Son las 2 unidades que yo subo desde el lugar donde me paré hace un ratito, una vez que me fui 2 unidades para atrás con el X y 1 unidad para el costado con el Y. ¿Está? Sí, profe. Gracias. Sí, bueno, genial. Entonces acá llegué a tener el punto P. Ahora tengo que ubicar el punto Q. El punto Q estoy en X0, o sea, voy a estar parada acá, en Y1, o sea, como es positivo, me vengo para este lado, un unito. Y después en Z-2, bajo 2 unidades para acá, y voy a estar trabajando sobre el plano ZY. ¿Sí? Entonces estoy, en este caso, parada acá sobre el plano y no tengo caja para hacer porque no tengo volumen, porque X vale 0. ¿Sí? Entonces acá está el punto Q. Y me falta ahora trazar el vector. El vector va desde acá, ay, qué difícil, desde acá para acá. Por Dios, regla. Yo me voy a conseguir una regla de acá. Y acá tengo el vector A. ¿Está? Que une el punto P con el punto Q. ¿Sí? Ahora estamos trabajando vectores que van de un punto a otro punto. ¿Sí? En el próximo ejercicio que veamos, me va a dar solamente la expresión cartesiana del vector, y cuando trabajo con vectores a partir de la expresión cartesiana o a partir de la terna ordenada, ¿sí? Son vectores que están ubicados, o el origen del vector coincide con el origen, ¿sí? Ahora tenemos punto de origen y punto de extremo.
Después vamos a tener, cuando me da la terna ordenada o la expresión algebraica, vamos a tener, perdón, la expresión cartesiana, vamos a tener solamente el extremo, ¿sí? Decir dónde está ubicado el extremo. Entonces, el origen va a ser el origen. Bien, ¿estamos ahí con el gráfico? Importantísimo que lo entiendan porque ya les dije que esto es un parcial. Bien, entonces ahora, tenemos que encontrar cada una de las componentes de este vector. Vamos a hacer el AX, dijimos que era el X del punto extremo, o sea 0, menos el X del inicial, que es menos 2, o sea que el AX va a valer 2. Tenemos que el AI es el Y del punto extremo, 1, el Y del punto inicial, que es menos 1, o sea que ahí vale 2. ¿Está bien? Y después tenemos el AZ, que es el Z del extremo, que es menos 2, menos el Z del origen, menos 2, por ende, el AZ vale menos 4. ¿Sí? Y ahora podemos escribir la terna ordenada A va a ser igual a 2, 2, menos 4, y la expresión cartesiana del vector A va a ser 2i más 2j menos 4k. ¿Estamos? Lo mismo que recién. ¿Qué cambió? El temita gráfico, que es un poco más engorroso. Acuérdate, el X es el que se proyecta hacia adelante, el Y es el horizontal y el Z es el vertical. Siempre, siempre, siempre lo vamos a hacer de la misma manera. Ahora, siguiendo. ¿Qué pasa si me dicen, bueno, genial, estamos trabajando con vectores? Tenemos que tener en cuenta que los vectores tienen distintos elementos que lo conforman, ¿sí? Entre esos elementos, la dirección, el sentido y el módulo. Y a nosotros nos puede servir calcular el módulo del vector, que no es otra cosa que la distancia entre el punto P y el punto Q. Entonces, si yo quiero calcular el módulo de A, que se representa entre barras de valor absoluto, esto es lo mismo que decir la distancia entre P y Q, o sea, es la distancia entre estos dos puntos. ¿Ahí está? Entonces, si yo quiero encontrar este módulo, esta distancia, voy a trabajar a partir del concepto del teorema de Pitágoras, que no me estaría aportando la causa, voy a hacer más cortito. Si yo quiero calcular el módulo de un vector, voy a estar trabajando a partir del concepto del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ya sea en R2 o en R3, va a cambiar la cantidad de componentes con las cuales yo voy a estar trabajando, pero en términos prácticos la fórmula es la misma. Entonces, el módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado más la componente elevada al cuadrado. ¿Está? Entonces, la distancia entre el punto P y el punto Q, en este caso, va a ser igual a la componente en X. ¿Cuánto componente en X? 2 elevado al cuadrado. Más la componente en Y, que es 2 elevado al cuadrado, más la componente en Z, que es menos 4 elevado al cuadrado. Y todo esto lo voy a hacer la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 4 más 4 más 16, todo por raíz cuadrada. Por ende, el módulo del vector A va a valer algo así como 4,9 puede ser. raíz de 24.
Raíz de 24 da 4,9, sí, puede ser. Porque la raíz de 25 da 5. Lo dejamos expresado así, entonces, como raíz de 24. Bueno, todo depende de para qué lo vas a utilizar. Si lo vas a utilizar para hacer algún cálculo después, eh, a lo mejor el raíz de 24 te queda incómodo. Vas a dejar solamente expresado, podés dejarlo así. Al momento de trabajar con lo que sea que necesites trabajar después, que es lo que vamos a ver ahora para el cálculo de un ángulo, por ejemplo, y lo vas a tener que... Sería, profe, 4,9 longitud, unidad de longitud quedaría, o sea, sin... 4,9 unidades de longitud. Sí, si estamos hablando de distancia, sí. ¿Está? Entonces, concepto, módulo del vector, ¿sí? Lo mismo que la distancia entre el punto de origen y el punto extremo del vector. ¿Está? O sea, la distancia entre dos puntos. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Ok. Bien. Vamos con lo que sigue entonces. Vamos a hacer... ¿qué cosa? Vamos a ver ángulo entre vectores y después vamos a ver ecuaciones vectoriales y combinaciones. La idea de trabajar con ángulos es conocer los ángulos entre vectores, que serían o sea, el ángulo de un vector. Siempre el ángulo se calcula en relación al eje positivo de las X, ¿sí? Y ese ángulo me va a estar indicando la dirección del vector. ¿Está? Entonces se trabaja con ángulos directores y cosenos directores. ¿Qué cosa? No le terminé de leer el mensaje. Bueno, entonces, nosotros vamos a calcular ángulos para poder ver los cosenos directores y esos cosenos directores son los que nos van a dar la dirección del vector. ¿Sí? Además, dependiendo del valor del coseno director, podemos ver si son paralelos o no. Claramente, dos vectores que tienen el mismo coseno director quiere decir que tienen el mismo ángulo en relación al eje positivo de las X, por ende, si tienen el mismo ángulo, son vectores paralelos. ¿Está? Entonces, sabiendo el coseno director de dos vectores, sabemos si los vectores son paralelos o no. Y además, conociendo el vector director, perdón, del coseno director, podemos saber si los vectores tienen el mismo sentido o sentidos opuestos. ¿Sí? Entonces, si tienen el mismo coseno director, los vectores van a ser paralelos. Y si además de ser el mismo coseno director, tienen el mismo signo, tienen el mismo sentido. Si tienen signos distintos, tienen sentidos distintos. Sí, ejercicio con eso porque después lo vamos a ver un poco más adelante otra vez y porque una cosa es como muy básico. Pero sí vamos a ver cómo calcular ángulos o cosenos directos. ¿Sí? Entonces, básicamente todo se reduce a trigonometría. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis rapidito para un vector en R2 y vamos a resolver un ejercicio en R3. Así graficamos y trabajamos con R3. Pero, pensando la idea en R2, si yo tengo un sistema de coordenadas, tengo un vector, ¿sí? Y yo quiero encontrar este, que va a ser ángulo alfa, y este va a ser el ángulo beta, ¿sí? Al ángulo alfa yo lo voy a encontrar, pensando en trigonometría, alfa, perdón, el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, esto, ¿sí? Esta parte, cateto adyacente, sobre la hipotenusa, ¿no? Y el cateto adyacente de este vector
Esta partecita, la proyección sobre el eje X de ese vector, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo nombro? AX. Gracias. AX. Entonces, para encontrar el coseno de alfa, yo voy a hacer AX, ¿sí? Y lo voy a dividir. El valor de este lado, que es la hipotenusa, ¿qué representa del vector? Su magnitud. El módulo, claro. Entonces acá voy a estar dividiendo por el módulo A. ¿Está? Y si quiero encontrar lo mismo, el coseno del otro ángulo que del ángulo B, bien, vengo para este lado y voy a estar haciendo cateto adyacente también sobre hipotenusa. La hipotenusa es siempre la misma, así que va a ser el módulo de A. Ahora, el cateto adyacente, este lado. Y este lado que representa del AX. vector A, Y, tal cual. Bien, entonces yo acá tengo básica la formulita para encontrar los cosenos de los dos ángulos, ¿sí? Que genera el vector con el eje X y el vector con el eje Y. ¿Está? Lo mismo pasa si estuviéramos trabajando en R3, solo que nos va a sumar acá el coseno de otro ángulo, que lo vamos a calcular exponente en Z del vector sobre el módulo del vector. ¿Sí? Surge del mismo análisis, nada más que lo vamos a hacer en R2 nada más para que siga. Profe, ¿Está? en el coseno de alfa dice coseno de No, C1, ¿puede ya, ser? puse cateto adyacente. Como formulita de ir deduciendo qué tenemos que hacer. ¿Está? Entonces, ahora a mí el ejercicio, y ahora sí vamos a hacer ejercicio posta. En el B sería, ¿no sería opuesto? No porque estamos Ah, trabajando claro, con porque ya sí, coseno, perdón. solo que me estoy moviendo de triángulo. ¿Puedo? Un segundo. Tengamos en cuenta que esto también me sirve el valor de los ángulos, ¿no? Si yo quiero encontrar el valor del ángulo, directamente despejo de cualquiera de estas formulitas, por ejemplo acá, yo podría decir, epa, en cualquiera en la 3 da lo mismo, ¿no? Pero podría decir que alfa es igual al arco coseno de AX, el módulo de A, ¿no? Despejo el ángulo para poder calcular. En los tres pasa lo mismo. Bien. ¿Vamos a borrarlo así? Sí, profe. Bien. Borro por lo menos esta primera parte del grafiquito. Y vamos a ver el ejercicio. Me dice encontrar la magnitud, los ángulos y cosenos directores del vector B, epa, 4i menos 2j más k. ¿Sí? Y me pide encontrar, ¿qué cosa? La magnitud. Me pide encontrar los ángulos directores, o sea, alfa directores. Estos son ángulos directores. Y los ángulos directores. Está claro que voy a encontrar primero la magnitud, después los cosenos directores y después... Vamos a graficarlo. Primero eh, ubicarnos la pala. Bueno, para graficar, ¿sí? Ordenadas cartesianas, epa, y, z, y acá x. Bien, me dice entonces, ¿qué tengo? 4i, o sea que yo tengo que marcar 4 unidades sobre el eje de las x, porque el versor y es el versor unitario en relación al eje x, ¿sí? 4 unidades acá. Me está planteando
que tengo menos 2 cotas, o sea, que me vengo menos 2 a este lado, ¿sí? O sea, que yo de acá, esta distancia que tengo acá, la voy a correr acá, ¿sí? Paralelo al eje de la Y. Y uno en K, uno en Z, hacia arriba. Y uno en Z hacia, o sea, si yo tengo un unito acá, esta distancia la voy a correr acá, ¿sí? Y ahí me va a quedar el punto extremo del vector, ¿sí? Si yo quisiera hacer la caja, porque a mí me resulta más fácil ver ¿Cómo es, la profe? Siempre desde caja, el X nos desplazamos. siempre empezamos moviéndonos el X. Me moví 4 unidades en X. Después me moví 2 unidades en Y negativo y me moví 1 unidad en Z positivo. Y acá me falta un... Sí. Ahí me queda la caja más. ¿Sí? Y el vector va, en este caso, como tengo la expresión cartesiana, lo que a mí me está dando es la ubicación de este punto extremo del vector. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el punto de origen? El origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces el vector va a ser una cosa así, va a estar como por dentro de la caja esta que acabo de marcar. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, disculpe, se me trabó todo. ¿Nos recomienda cuando Ay, te escucho retrabado. Repetime, por favor. Profe, ¿hay que dibujar las proyecciones sí o sí o se puede con el vector directamente? ¿La caja decís vos? Claro, eso punteadito. ¿No hace falta dibujarlo? En realidad lo que vos le deberías como dibujar sí o sí para poder guiarte, sería este caminito que yo lo voy a hacer con rojo, moverme 4 unidades para este lado, esto sería 4, moverme 2 unidades para este lado, sería el -2, y subir 1 unidad para acá. Esto que está en rojo es el caminito que vos tenés que hacer para poder graficar el punto P, que sería el Profe, punto ahora se me extremo en este escucha. caso. Buenísimo. Nos Ahora se te escucha mejor. recomendaba Sí, comenzar graficando primero en X y después en Y, después en Z. sí. Dale, gracias. A mí me parece la forma más simple para poder hacerlo. De todas maneras, cada quien tendrá su método, ¿no? O sea, a mí me resulta cómodo hacer la caja, porque yo visualizo mejor las 3 dimensiones a partir de la caja. Ahora, si a ustedes les confunde la caja, no la hagan. O sea, hagan solamente la partecita esta que yo acabo de graficar en rojo, es como que el activo y después una unidad en posición. Profe, ¿y después se supone que tiene que coincidir el vector con la caja o no? No siempre. No, sí, sí, sí. Si hacen la caja, el vector sí o sí queda como una Ajá. diagonal dentro de la caja. Y si no hacen la caja, van desde este punto, que es el último que hemos graficado, hacia el origen. ¿Sí? Recomendación, 100% usen hoja cuadriculada. Entonces es muy fácil trabajar en hoja cuadriculada. Tengan en cuenta que no necesariamente los 3 ejes tienen que tener la misma escala. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen este eje sobre una de las rayitas de la hoja cuadriculada, este eje sobre otra de todas las unidades, para acá, marcadas todas las unidades para acá. Y a este eje, que sale 45 grados, les va a quedar en la diagonal de los cuadraditos. Entonces directamente usan cada cuadradito como unidad, ¿sí? No importa que sea un poquito más grande que el lado del cuadradito, cuando saben que es más grande que el lado. Entonces, no importa que sea un poquito más grande, porque puede tener escala distinta que los otros 2 ejes, pero ahora lo tienen total y absolutamente graduado, está, y directamente se van moviendo por las rayitas verticales, las rayitas horizontales y las diagonales de los cuadraditos. Pero sean prolijos, está, en ese aspecto. Y les va a resultar sumamente cómodo trabajar con hoja cuadriculada. Yo no entiendo por qué la gente resuelve matemáticas en hoja lisa o rayada. Es un bodrio. Usen ¿Hay hoja algún cuadriculada. problema, profe? Pero bueno, ¿La cada quien. lisa? ¿Cómo? Mira, Jorge. No, no hay ningún problema. Pero haceme bien, bien, Y sin bien re... horizontal. Sin Hay regla, que, bien ojo cachete. técnico, profe, hay que entrenar. Sí, claro. Si lo entrenan, positivo. Bien por ustedes. La cuestión está en que normalmente no sucede. Me hacen enoja lisa y una chanchada arriba de la otra. Y me enoja. Bueno, habiendo hecho mi descargo y peleándolo un poco, no, al margen de hagan lo que quieran, pero me parece que es mucho más simple trabajar esta parte, por lo menos, en una hoja cuadriculada que en una hoja lisa. Después resuenan donde quieran.
Por favor, pónganme en los parciales, primero el apellido, después el nombre, si son tan amables con letras que yo pueda entender, porque no los conozco y después me resulta complicado entre 160 chicos encontrarlos en la lista. Gracias, ya que les estoy pidiendo cosas, les voy a pedir un montón. Profe, consulta. Eh, ¿Usted no va a la facultad entre la semana por las dudas que tengamos alguna consulta para hacer? y estoy los lunes y miércoles de 8 a 10 y media. Perfecto, gracias. No, los miércoles me puedo quedar un ratito después de las 10 y media, no pasa nada. Los lunes no me puedo quedar porque a las 10 y media estoy en la católica, así que me teletransporto. Pero igual dentro de la clase, yo en ese rato doy análisis. Es cuestión de que coordinemos y de última corto la clase 2. Bueno, gracias, profe. Bien. Estamos acá con el gráfico. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que necesite preguntar, cuestionar, opinar? Bien. Ahora arranquemos a resolver el ejercicio porque hasta acá no hemos resuelto. Me pide encontrar el valor del módulo. El valor del módulo, B, va a ser igual a ax al cuadrado más bx al cuadrado más bi al cuadrado más bz al cuadrado. Todo es a dentro de una raíz cuadrada. Le pregunto, ¿cuánto vale bx? 16. No, Ah, claro, 4. sí, sí. Vamos a ponerlo acá, al 16. Bien. ¿Cuánto vale bi? 4. Va a valer 4. El bi al cuadrado, pero el bi vale menos 2. Y el bz vale el unito que 1. tengo acá. Entonces, 4 al cuadrado me da 16, menos 2 al cuadrado me da 4 y 1 al cuadrado me da 1. 16 más 4 me da 20, más 1 me queda que el módulo del db me da raíz de 20. ¿Sí? Primera cuestión que tenemos por ahí. Primero que debemos calcular. ¿Está? Ahora lo que yo tengo que hacer es encontrar los cosenos directores. Me vengo acá abajito. Voy a decir, el coseno de alfa va a ser igual a bx sobre el módulo de b, o sea, va a ser igual a 4 sobre 21, perdón, sobre el raíz de 21. El coseno de beta va a ser igual a bi sobre el módulo de b, o sea, menos 2 sobre raíz de 21. Y el coseno de gamma va a ser igual a bz sobre el módulo de b, por ende va a ser 1 sobre raíz de 21. Resuelvo esto y me debería dar algo así como 0,87 acá, algo así como menos 0,44 y acá abajito algo así como 0,22. ¿Está bien? Sí, profe. Y ahora, si yo quiero a partir de esto, voy a decir que alfa es igual al arco coseno de 0,87, que beta es igual al arco coseno de menos 0,44 y que gamma es igual al arco coseno de 0,20. ¿Sí? Me va a quedar entonces en definitiva que alfa vale para papá 22, que beta mide 115,88 y que gamma mide 77,39. ¿Sí? Tengamos en cuenta, yo no lo dibujé porque me olvidé, pero tengamos en cuenta que alfa va a ser así, ¿sí? Desde el eje positivo de X hacia el vector. Tengamos en cuenta que beta va a ser así, o sea que va a venir como por acá adelante, ¿sí? Y después que gamma, no sé por qué, que gamma va a ser así, va a venir como por acá arriba. ¿Está? Siempre desde
el eje positivo, desde la parte positiva del eje. ¿Bien? ¿Dudas? Profe, la suma de los cosenos directores tenían que dar uno o algo así, ¿era? No. Estoy pensando a qué puede llegar a ser eso, pero no. No, creo que los valores, eso, el 0,44, la suma para verificar. No me acuerdo bien cómo era. Y que todos, si no, no te tienen que dar todos los ángulos, si lo sumas, ¿cuánto te dan? ¿Qué? Lo que pasa es que estamos trabajando sobre ejes Sí, sí, distintos. sí, sí. No Profe, necesitamos una suma si bien particular. toma los ángulos desde los ejes positivos, a beta, que lo hace sobre el eje positivo de las y, lo hace hacia abajo y no hacia arriba. ¿Cómo me doy No, cuenta es que en eso? ¿Es no porque... vas hacia abajo, es como va hacia adelante. Ah, bien, bien. ¿Sí? Sí, ahora lo entiendo. Porque Ahora me lo imaginé bien. Es como el piso. está así. Entonces es como que viene de Ah, acá para este gracias. lado. ¿Otra duda? Bueno, Profe, gamma es el que está ahí en la esquinita del uno, ¿cierto? este que va de acá arribita para abajo. Sí, me queda medio pequeño el gráfico. Profe, a mí me dio Bien, otros valores en los ángulos. ¿usaste estos valores así tal cual están acá? Sí, Puede ser, porque yo usé los valores completos de la calculadora. porque para que te dé 29,2 tiene que ser 0,88. Eh, 29. Puede ser una cuestión de decimales nada más. Sí, sí, no te da 29, como más o menos lo mismo. Va. Pero, profe, los dos de abajo me dio diferente. O sea, el último sí, gamma, pero beta me dio diferente. ¿Cuánto te dio? 63,5 o 53. ¿Usaste el menos 0,44? No, profe. Sí, Ciento igual dieciséis coma uno me da. si pones en la calculadora directamente, o sea, coseno a la menos uno de menos 2 sobre raíz de Ahí me dio, 21, profe, pero el te da menos. exacto lo que está en el pizarrón. El primero te da Bien. 29,20, 59,32, pero no vamos a poner 18 decimales. Claro, bueno, yo cuando los... Sí, es una cuestión de trabajo con decimales. Yo no me acuerdo exactamente cuántos decimales usé cuando lo resolví, pero en mi carpeta tengo puesto 4 decimales y acá puse 2. O sea que por lo menos con más decimales trabajé antes, segurísimo. Y el hecho de este signo negativo, ¿sí? Bueno, sí, modifica un montón. Ahí sí modifica un montón el signo negativo positivo. Se los verifiqué poniendo directamente las divididas, tal cual. El beta te da 115,8766, 88. Claro, yo debo haber hecho eso y debo haber redondeado esto acá. Claro. Pero bueno, a ver, esas diferencias no son problemas porque se nota que es una cuestión de trabajo con decimales nada más. El 60 y pico que le dio, no sé a quién. Eh, A mi profe, de- pero la había hecho mal. claro, ¿cómo es su nombre? Dalma. Vale. Bueno, el 66 que le damos acá recién, sí, porque se olvidó de poner el signo menos, bueno, ahí sí es un lío importante. ¿Está? Que nos dé 29,2 o 29,5 se nota en el momento que es una cuestión de trabajo con decimales nada más. Está, no, a términos prácticos en un parcial da lo mismo. Se nota que lo están trabajando bien, que el problema fue de decimales. Ahora, lo otro, en esto sí cambia, porque imagínense que tener un ángulo de 115 grados, tener un ángulo de 66 es como que no es incongruente porque el ángulo es acá el vector y no está por ahí. ¿Está? Profe, una consulta. El o gamma no debería ser graficado desde z negativo porque el valor es 77 grados. No,
Fíjate que si yo me voy desde acá para acá abajo, tengo 90 grados. Claro. Bueno, y si es 77, estamos para arriba. Claro, lo que pasa es que es en tres dimensiones, difícil en el plano darte Ah, cuenta, por eso. claro. Tenemos que tomar las tres dimensiones. Pero siempre vamos a partir, cuando trabajemos con los ángulos, vamos a empezar en el eje positivo. Fijémonos que que tiene, que son 115, me paso para el otro lado del eje X, cuando de acá hasta acá tendré 90 grados, me paso un cacho para aquel lado. ¿Sí? En cambio como que Entiendo. va. Claro, era porque estaba en 3 dimensiones y yo lo estaba viendo en el plano. Claro, sí, bueno, las tres dimensiones son todo carne, hasta Ok, que uno muchas logra gracias. eso. Nada. Bien, ¿alguna otra duda? Ok. Vamos con combinación lineal y... para papá. ¿Puedo borrar esto? Bien. No mato nada con el borrador. Bien. Combinación lineal, la idea es ahora hacer como un primer acercamiento al concepto de combinación lineal, porque en realidad lo vamos a trabajar después fuerte, fuerte, fuerte en la unidad 5 o 6. ¿Sí? Entonces, para que tengamos más o menos el concepto y cómo lo vamos a calcular, así como por arribita ahora, y después lo vamos a trabajar más en profundidad. Básicamente, lo que me está diciendo es que un vector, tema combinación lineal, me plantea que un vector es combinación lineal de otros vectores. Si yo a este vector lo puedo escribir como un escalar por un primer vector, más otro escalar por otro vector, más sucesivamente así, ¿sí? Con la cantidad de vectores que sean necesarios. Está siendo lambda 1, lambda 2, lambda 3, escalares, o sea, pertenecen al conjunto de números reales. B1, B2, B3, Bn, ¿sí? Son vectores que pertenecen a un conjunto de vectores. ¿Sí? Si yo puedo a este vector B escribirlo de esta manera, quiere decir que B es combinación lineal del vector 1, vector 2, vector 3. ¿Está? Entonces, el ejercicio sería 4, en este caso, creo que es el 4, ¿me acuerdo? El ejercicio me dice, el vector B, tengo un vector B de componentes 8, 8, 0, me pregunta, ¿es B combinación lineal de los vectores del conjunto A? Y tengo conjunto A, que está formado por el vector 4, 1, 0, y el vector 1, 4, 0. ¿Sería una llave, profe, eso que pusiste al lado de A? Y Ok. está re bonita. Esa llave se entiende que es una llave. ¿No? Hay otras que no. Pero es así. Bueno, me dice, es B combinación lineal de A, del conjunto de vectores de A. Es B combinación lineal de los vectores del conjunto A. Para saber si es combinación lineal o no, yo tengo que saber si existen los escalares lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Que hagan que la combinación lineal sea cierta. Entonces, es lo que yo tengo que encontrar. Voy a decir, bueno, voy a suponer que B es combinación lineal y voy a tratar de encontrar el valor
de estos escalares. ¿Sí? Si yo encuentro el valor de estos escalares, o sea, si yo encuentro un lambda 1 y un lambda 2 y veo que existen estos dos escalares, quiere decir que B es combinación lineal de los vectores de A. En cambio, si yo busco lambda 1 y busco lambda 2 y me doy que no existen, quiere decir, ¿sí?, que B no es combinación lineal de A. Esa sería como la idea a grandes rasgos. Si lambda 2 existen, bueno, B es combinación lineal de los vectores que forman el conjunto A. Ahora, si lambda 1 y lambda 2 no existen, o son infinitos, si no existen, ¿sí? Si lambda 1 y lambda 2 no existen, quiere decir que el vector B no es combinación lineal de los vectores del conjunto A. Profe, ¿Estamos bien? ¿eso se resuelve con matrices o sistema de ecuaciones? Nosotros ahora lo vamos a resolver con sistema de ecuaciones. Después lo vamos a resolver con matrices. Ahora este es como muy simple, entonces lo podemos resolver con sistema de ecuaciones. Y vamos a eso. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Yo a esta combinación lineal puedo trabajar a partir de las operaciones con los vectores. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo opero con vectores, yo voy a estar operando con cada componente del vector entre sí. Entonces, si yo quiero formar la componente en X, voy a estar trabajando multiplicación acá de un escalar por un vector, me va a multiplicar cada uno de estos elementos, el escalar, y por otro lado voy a poder sumar las componentes que tienen con X con las componentes que tienen que ver con X. ¿Sí? Y las componentes que tienen que ver con Y con las componentes que tienen que ver con Y y las Z con las Z. ¿Está? Entonces, la componente en X, este 8, va a estar formado por 4 lambda 1 más un lambda 2. Esto es X, esto es X y esto es X de los tres vectores. Este 8, yo lo voy a un lambda 1 más 4 lambda 2. Esto Y, esto Y y esto Y. Y este 0, yo lo voy a formar con 0 lambda 1 más 0 lambda 2. Esto Z y esto Z. ¿Sí? Y voy a tener armado un sistema de ecuaciones. Más adelante vamos a resolver este sistema de ecuaciones aplicando matrices y por los distintos. ¿Sí? Ahora, básicamente, esta ecuación se nos anula. ¿Sí? Pues nos da todos ceros. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo podemos resolver mediante... ¿Sí? A partir de ahí, trabajen con el método que quieran. Yo les voy a decir, por ejemplo, que de acá voy a despejar lambda 1, que me va a quedar igual a 8 menos 4 lambda 2. Y eso lo voy a poner aquí. Entonces, en 2 voy a decir que 8 es igual a 4 factor de 8 menos 4 lambda 2 más lambda 2. Esto me queda 8 igual a 32 menos 16 lambda más lambda 2. ¿Está bien? Entonces me va a quedar algo así como 8 menos 32 es igual a menos 15 lambda 2. ¿Sí? Esto me da 24. 24 dividido menos 15 me queda igual a lambda 2. Por ende,
Lambda 2 vale algo así como 8 quintos. ¿Bien? Y ahora si yo a esto me voy y lo pongo acá, lambda 8 menos 4 factor de 8 quintos, y eso me da algo así como 8 quintos también. Entonces, conclusión de esto. ¿Existe lambda 1 y existe lambda 2? Sí. Existe esto es una lambda. Como existe lambda 1 y existe lambda 2, lo voy a poner en rojito. Pongo la respuesta acá porque con esto respuesta, como existe lambda 1 y lambda 2, el vector B es combinación lineal de los vectores del conjunto A. ¿Sí? Esa sería la Profe, usted va a respuesta. pedir, profe, disculpe, ¿usted va a pedir que justifiquemos las respuestas? No todas, pero depende. Si yo en este caso te digo, es el vector B combinación lineal de los vectores del conjunto A, y vos me das la respuesta a esto, yo te voy a poner que esté incompleto. Porque vos ahí no me Pero- estás contestando si es combinación lineal o no. Bien, y si le pongo sí, no, todo lo otro. Bueno, no sería tan grave. Bien, profe. La cuestión está en que yo me dé cuenta de que ustedes integraron el ejercicio y no que están resolviendo de manera mecánica. Profe, ¿puede repetir lo que escribió arriba porque no lo entiendo bien? Sí. La respuesta sería, ¿cómo existen lambda 1 y lambda 2? El vector B, la rayita, el vector B es combinación lineal de los vectores del conjunto A. Profe, para ver a qué es igual lambda 1, lo único que hice fue despejarlo, ¿cierto? Para ver, yo calculé cuánto da lambda 2 y lo que hice fue en la formulita de lambda 1 reemplazar lambda 2 por lo que vale. Y ahí resolví. Bien, si hubiera llegado a Y la el conclusión 2, el 2 que está entre paréntesis ahí para sacar lambda 2 de... para el 2 que está entre paréntesis, ¿qué 2 que está entre paréntesis? Ah, acá. No, es que era la formulita de la ecuación 2, como para que me lleve a acá. Cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones, se suele nombrar a las ecuaciones con números para ver de dónde viene cada una. Es para ponerle un orden. Si yo hubiera llegado a algún absurdo matemático, que este sistema de ecuaciones no tenía solución, si el sistema de ecuaciones no tiene solución, quiere decir que no existe lambda 1 y lambda 2. Si no existe lambda 1 y lambda 2, bien, el vector B no sería combinación de los vectores del conjunto A. ¿Sí? Suficiente por Sí, que tengo clase a las 6 de la tarde, por Dios. Y no sé qué hora es. las Ay, 6, las 6. ya va a llegar tarde, pero Hoy también es virtual, que es como que me desconecto con ustedes, me conecto por otro lado. Pero sí, llego tarde, obvio. Así es mi vida. Bueno, hoy llegamos hasta acá. Nos queda alguito de ecuaciones vectoriales que no hemos visto. Podemos saltearlo. O vamos a ver. Y semana que viene matrices. Y si nos da tiempo, capaz que le metemos algo de determinantes también. ¿Estamos? Listo, Sí, profe. sí. Y sí. Gracias, profe. Chao. Ya, profe. Chao, profe, que Nos vemos, tenga buena profe. tarde. No, profe, nos vemos. Nos vemos el Éxitos. viernes. Me chao, escriben, ¿sí? profe. Buen Nos fin vemos el de... lunes que viene. Bye. Fíjense.
Chau, profe, chau. gracias. Dios, besitos.